El viento susurra entre los árboles, trayendo consigo el aroma de las hojas caídas y la promesa del frío. Un jinete solitario en su caballo avanza por un camino solitario, el sonido de los cascos resonando en la quietud. Pero algo no está bien. A este jinete le falta algo muy importante. Le falta la cabeza. El jinete sin cabeza, un espectro del folclore y el miedo, ha perseguido nuestra imaginación colectiva durante siglos. Su imagen, a la vez espantosa y cautivadora, encarna nuestros miedos más profundos y nuestra fascinación por lo desconocido. Este ensayo se adentra en los orígenes y la evolución de la leyenda del jinete sin cabeza. Exploraremos sus raíces europeas, su viaje a través del Atlántico y su firme establecimiento en el folclore estadounidense a través del icónico relato de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow. Acompáñenos a descubrir la historia, el simbolismo y el poder perdurable de esta cautivadora figura. Abróchense los cinturones, queridos lectores, porque nuestro viaje nos lleva directamente al corazón de la oscuridad y la leyenda. Aunque más famosamente asociado al folclore estadounidense, tiene raíces que se adentran en la tradición europea. Mucho antes de que galopara por Sleepy Hollow, figuras similares rondaban la imaginación de aquellos al otro lado del Atlántico. Una de esas figuras es el Dullahan del folclore irlandés. Esta aterradora criatura, también representada como un jinete sin cabeza, servía como presagio de muerte. Montando un corcel en llamas y blandiendo su propia cabeza cortada, el Dullahan infundía miedo en los corazones de todos los que se cruzaban en su camino. El folclore alemán nos ofrece una figura similar en la forma de la cacería salvaje. Liderada por un espectro sin cabeza, a menudo un rey caído o un cazador condenado, esta procesión fantasmal atravesaba la noche. La aparición de la cacería salvaje, acompañada por los aullidos de los perros y los gritos de los condenados, se decía que anunciaba el desastre. Estos antecedentes europeos del jinete sin cabeza demuestran el atractivo generalizado de esta escalofriante figura. Habla de un miedo primal a lo desconocido, a la muerte y a los espíritus inquietos que podrían caminar entre nosotros. Muchos cuentos populares europeos viajó a través del Atlántico con los inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. Aquí, en la tierra fértil de un nuevo mundo, la historia encontró nueva vida, adquiriendo características distintivamente americanas. La vasta e indómita naturaleza del Nuevo Mundo proporcionó un telón de fondo adecuado para este espectro del miedo. Se podían escuchar susurros del jinete sin cabeza en el susurro de las hojas de los bosques vírgenes, y se le podía ver en las sombras parpadeantes que proyectaba una fogata solitaria. La Revolución Americana, con sus historias de valentía, derramamiento de sangre y pérdida, alimentó aún más la leyenda. Circulaban historias de soldados hessianos, decapitados en batalla, que se levantaban de sus tumbas para buscar venganza. Estas historias, alimentadas por las ansiedades de una joven nación que luchaba por su identidad, cimentaron el lugar del jinete sin cabeza en el folclore estadounidense. Se convirtió en un símbolo del trauma persistente de la guerra, un recordatorio del precio de la libertad y un espectro que perseguía a la nación recién formada. La leyenda del jinete sin cabeza está completo sin mencionar el icónico relato de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow. Publicada en 1820, la historia de Irving trasladó al jinete sin cabeza del sombrío reino del folclore al corazón de la literatura estadounidense. Sleepy Hollow, un pequeño pueblo enclavado en el aislado valle del río Hudson, se convirtió en sinónimo de la leyenda. Irving impregnó este pueblo ficticio de una palpable sensación de temor y misterio. Sleepy Hollow, como lo describe Irving, es un lugar impregnado de historia y folclore, donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Árboles antiguos, nudosos y retorcidos por el tiempo, proyectan largas sombras sobre el pueblo. El susurro del viento entre sus ramas trae consigo ecos del pasado, de secretos susurrados y tragedias sufridas.
La iglesia cercana, con su cementerio poblado por generaciones de habitantes de Sleepy Hollow, se erige como un crudo recordatorio del siempre presente ciclo de la vida y la muerte. Es en este escenario, rico en atmósfera e impregnado de una palpable sensación de lo sobrenatural, donde Irving sitúa su clásico relato. De Irving se encuentra Ichabod Crane, el larguirucho y supersticioso maestro de escuela que llega a Sleepy Hollow en busca de fortuna y amor. Ichabod es un forastero, un intelectual en una comunidad que valora la practicidad y la tradición. Está cautivado por las historias y leyendas que impregnan Sleepy Hollow, en particular la del jinete sin cabeza. Su activa imaginación, alimentada por la tradición local y su propia ambición, prepara el escenario para su fatídico encuentro. El amor de Ichabod por Katrina Van Tassel, la hermosa hija de un rico granjero, alimenta aún más su deseo de éxito. Ve en Katrina no solo a una mujer hermosa, sino también un camino hacia la seguridad económica y una posición más alta dentro de la comunidad. Esta ambición, sin embargo, le ciega a los peligros que acechan en las sombras de Sleepy Hollow. Se obsesiona tanto con su deseo por Katrina y la vida que cree que ella representa, que no se da cuenta de la amenaza real que supone el jinete sin cabeza. Sin cabeza de Irving es una figura aterradora. Se le describe como un espectro corpulento, vestido con el atuendo de un soldado hessiano, con la cabeza no sobre los hombros, sino delante de él, en la mano. Esta amenazante figura encarna la violencia de la Guerra de la Independencia. Se dice que es el fantasma de un soldado hessiano, decapitado por una bala de cañón perdida durante la batalla de White Plains, condenado a cabalgar eternamente en busca de su cabeza perdida. La presencia del jinete proyecta una sombra sobre Sleepy Hollow. La gente habla de él en voz baja, compartiendo historias de sus apariciones y el terror que inspira. Se convierte en un símbolo de la oscura historia del pueblo, un recordatorio de la sangre derramada y las pérdidas que perduran mucho después de que las batallas hayan terminado. El jinete sin cabeza representa el potencial siempre presente de violencia, el caos que se esconde bajo la superficie de la vida cotidiana. Katrina Van Tassel, el objeto de los afectos de Ichabod Crane, es más que una cara bonita. Es la única hija de Baltus Van Tassel, uno de los granjeros más ricos de Sleepy Hollow. Katrina representa la promesa de prosperidad y posición social, dos cosas que Ichabod ansía desesperadamente. Su belleza, riqueza y posición dentro de la comunidad la convierten en la soltera más codiciada de Sleepy Hollow. Sin embargo, Katrina no es simplemente un peón en el juego de Ichabod. Es una joven coqueta y vivaz, plenamente consciente del poder que ejerce sobre los hombres de su vida. Disfruta de la atención que recibe y no teme utilizar sus encantos para conseguir lo que quiere. Aunque puede que no sea intrínsecamente maliciosa, sus actos tienen consecuencias, especialmente para Ichabod. La imagen de una figura sin cabeza envuelta en sombras y cabalgando por la noche es escalofriante. Esta imagen ha sido una fuente de terror y fascinación a lo largo de los siglos, evocando una mezcla de miedo y curiosidad en quienes la contemplan. Es una imagen que ha perseguido a la humanidad durante siglos. Desde las primeras civilizaciones, las historias de figuras sin cabeza han sido contadas y recontadas, cada vez con más detalles macabros y elementos sobrenaturales. El jinete sin cabeza, una figura a menudo representada con una calabaza tallada en lugar de su cabeza cortada, es una criatura nacida tanto de la historia como del folclore. Esta figura ha sido inmortalizada en cuentos y leyendas, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido y lo aterrador. La decapitación, una forma brutal y aterradora de ejecución, jugó un papel importante en nuestro pasado colectivo. Este método de ejecución no solo era una forma de castigo, sino también una herramienta de control y poder, utilizada para infundir miedo y obediencia en la población. Desde las batallas antiguas hasta la época medieval, el acto de cortar una cabeza de un cuerpo no era raro. En los campos de batalla, la decapitación era una táctica común para desmoralizar al enemigo y mostrar la brutalidad de la guerra. Estos actos espeluznantes encontraron su camino en las historias contadas alrededor de las fogatas y susurradas en voz baja.
Las historias de decapitaciones y figuras sin cabeza se convirtieron en parte del folclore, transmitidas de generación en generación. El miedo asociado con tal muerte, la falta de respeto mostrada al cuerpo y el posible espíritu inquieto del difunto contribuyeron a la creación de leyendas. Los cementerios y tumbas se convirtieron en lugares de misterio y terror, donde se creía que los espíritus de los decapitados vagaban sin descanso. Las leyendas de figuras sin cabeza, cuyas almas no pueden encontrar la paz, comenzaron a surgir en diferentes culturas. Estas historias reflejan el miedo universal a la muerte y lo desconocido, y la creencia de que aquellos que mueren de manera violenta o injusta no pueden descansar en paz. Estas historias, transmitidas de generación en generación, inculcaron un miedo primario a lo desconocido y a los muertos inquietos. Los bosques oscuros y las noches sin luna se convirtieron en escenarios perfectos para estos relatos, donde las sombras y los sonidos misteriosos alimentaban la imaginación y el terror. El jinete sin cabeza no es una figura única en la mitología mundial. Existen leyendas similares en diversas culturas, lo que sugiere un tema universal de miedo y misterio. La Banshee, un espíritu femenino que anuncia la muerte con su lamento, es una leyenda irlandesa que comparte elementos de terror y sobrenaturalidad con el jinete sin cabeza. En Alemania, existen relatos de jinetes decapitados que vagan por antiguas rutas, similar al jinete sin cabeza de Irving. Subsección: comparación con el fantasma de Hamlet. En la obra de Shakespeare, el fantasma del padre de Hamlet, aunque no decapitado, comparte la temática de espíritus errantes en busca de justicia o venganza. Conclusión: la leyenda del jinete sin cabeza es un testimonio de cómo el miedo y el misterio pueden trascender el tiempo y el espacio. Desde sus raíces europeas hasta su popularización en Estados Unidos, esta historia ha cautivado la imaginación de millones. ¿Qué nos enseña esta leyenda sobre nuestras propias supersticiones y miedos? Si te ha gustado este video y quieres conocer más sobre otras leyendas y hechos reales de terror, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense y manténganse alejados de los caminos solitarios al caer la noche.